práctico, ¿listo? Cuando hablamos de terapéutica transfusional, estamos hablando de una opción de tratamiento en lo que respecta a la estabilidad hemodinámica, a lo que respecta a salvar vida, ¿listo? O complicar una vida. Yo siempre lo he mencionado, y esto está en muchos libros de terapéutica transfusional, de que el hecho de transfundir un paquete globular me tiene que significar a mí que yo voy a poder salvar una vida. Bajo esa premisa yo tengo que indicarla la transfusión de ese hemocomponente. Porque así como puede salvar vidas, también es potencialmente peligrosa en aquellos que pueden desarrollar reacciones transfusionales. No es chiste el hecho de la transfusión. Es fácil indicarla, pero ya los quiero ver que hagan un seguimiento a la transfusión de cada hemocomponente. Han habido problemas con los bioquímicos en relación a los receptores y donantes, con los grupos y factores. Han habido problemas en relación a enfermería, que no hay quien lo supervise durante el acto transfusional, durante el tiempo que tiene que entrar. Han habido problemas en relación al mismo tiempo, que hay confusión entre los distintos hemocomponentes, porque en cada hemocomponente es un tiempo diferente para su administración. Y que si yo me paso de aquel tiempo, o administro de forma muy lenta ese hemocomponente, corro también riesgo. Al ser productos biológicos, puede complicarme la vida después. Así como en problemas cardíacos, problemas respiratorios, problemas renales, el administrarlo rápidamente también me puede traer complicación, desde leve, moderada o severa. ¿Listo? Esas reacciones transfusionales vendría a ser otro tema muy aparte que no lo vamos a tocar ahora, pero ahora lo que vamos a hacer es conocer cuáles son los principios generales que todo médico debe tener en cuenta antes de indicar una transfusión de sangre. Siempre hay que ver en primer lugar el beneficio versus el riesgo teórico. ¿En qué me va a beneficiar la transfusión si hablamos de un paquete globular? ¿Ya? En relación al riesgo que puede tener ese paciente. Si un paciente tiene antecedente de asma y está con hemoglobina de 9, 40 años, sin ninguna situación aguda que lo haya llevado a perder bruscamente sangre, estando tranquilo, ¿ya? ¿Será que voy a tener más riesgo o más beneficio en ese paciente? Más riesgo por el antecedente de asma y reacciones transfusionales alérgicas. Versus el beneficio. ¿Yo qué pretendo lograr con la transfusión de ese componente, hemocomponente? Si hablamos de los paquetes globulares, aumentar un valor de laboratorio, subir de 8 a 10, cuando el paciente no va a sentir ninguna mejoría, tal como lo ven, lo van a ver antes y después de la transfusión. Entonces, ¿qué le va a ayudar en aumentar un parámetro laboratorial? Pues le asumiste un riesgo transfusional nada más. Lo pusiste en riesgo. Y no es esa la indicación. No es esa la indicación. Si el paciente estuviera inestable hemodinámicamente y lo va a sacar de su estado de inestabilidad, ahí sí es un verdadero beneficio. Entonces ustedes no se conviertan en laboratoriólogos a la hora de poder indicar la transfusión de un hemocomponente. Segundo, ver si está bien indicada realmente. Si yo tengo una anemia ferropénica o me viene, como les mencioné en alguna ocasión, un paciente de 15 años, me viene del Chapare, papel, blanco, pálido, le haces un hemograma y está con 5 de hemoglobina, con buena presión, buena frecuencia cardíaca, caminando, inclusive corriendo, día anterior jugó fútbol, ¿me entiendes? 15 años. Le haces un coproparasitológico y tiene toda la selva que querrá, todos los parásitos habidos y por haber. ¿Le indico transfusión o no? No. Entonces tengo que saber a quién verdaderamente voy a transfundir
Vuelvo a indicar, no se transfunde un parámetro de laboratorio, se transfunde de acuerdo a la clínica del paciente, a la verdadera necesidad. Tercero, indicar él o los componentes que va a necesitar. ¿Será que solamente va a necesitar un solo hemocomponente o va a ser necesario 2 o 3 hemocomponentes? En los casos del dengue, como le mencioné, ¿ya? O en los pacientes que tienen shock hipovolémico, para hacerlo más sencillo. En un paciente que tiene shock hipovolémico grado 3, la terapéutica transfusional no es la misma que en el grado 4. En el grado 3 es suficiente paquete globular. En el grado 4 transfundo todo lo que el paciente perdió. Transfundo paquetes globulares, plasma crioprecipitados y plaquetas. Y hay un montón de artículos donde las relaciones pueden ser 1, 1, 1, 1. Uno de cada paquete, de cada hemocomponente, de forma paralela y por vía central. ¿Cuánto transfundir? Esto también es recontra importante. Y en relación a cuánto transfundir, si nos vamos a un paquete globular, una unidad de un paquete globular me aumenta de 1.3 a 1.5 gramos la hemoglobina. ¿Será suficiente? Si el paciente tiene 5 de hemoglobina, lo voy a llevar a 6.3. ¿Es suficiente para que pase de un estado de inestabilidad a estabilidad? ¿O debo transfundir 2 unidades o debo transfundir 3 unidades? Lo mismo, donde hay mucho problema es con el plasma fresco congelado. Hay mucha incertidumbre y hay mucha mala indicación del plasma fresco congelado. Porque ¿qué es lo que se quiere lograr con el plasma en realidad? De que con la dosis adecuada, que es de 15 a 20 ml kilo peso, ¿listo? Logres que se repongan aproximadamente el 25% de los factores de la coagulación. Entonces, el reponer factores de coagulación está en relación al porcentaje de actividad del TP más INR. El TP tiene un porcentaje, como así decirle, de 11 a 13, que es lo normal, es el equivalente a decir que es del 80 al 100% lo normal. Entonces, si estuviera el porcentaje de actividad en 50%, con la dosis adecuada voy a pasar de 50 a 75%. Repongo 25%. Pero ¿qué pasa si solamente le indico que si es 15 a 20 ml kilo peso, las bolsas vienen de 200 o 250 ml en un paciente de 60 kilos y necesita 1200 ml, ¿no es cierto? Y van a ser 6 unidades las que voy a transfundir. En esas 6 unidades voy a reponer ese 25%. Pero ¿qué pasa? Le pasan 2 unidades solamente. O ponen una unidad en la mañana y otra en la noche, o una cada 8 horas. Entonces, ¿cómo voy a lograr hacer, ¿no es cierto?, de que verdaderamente ese hemocomponente me traiga el resultado que yo tenga? Entonces, ¿cuánto se tiene que transfundir? Ponemos el mismo ejemplo con las plaquetas. Las plaquetas se transfunden una unidad por cada 10 kilos de peso. El paciente pesa 70 kilos, 7 unidades. El paciente pesa 100 kilos, 10 unidades. ¿Cuánto me aumenta cada unidad de plaquetas? Me aumenta de 5.000 a 10.000. Si tenía 10.000 plaquetas y le transfundí 10 unidades, lo mínimo que va a aumentar es 5.000 unidades por cada unidad. Entonces, si son 10, son 50.000 y el paciente tiene 50.000, debería esperar que llegue a 100.000 mi conteo real. Si le transfundo menos, entonces no voy a tener una dosis esperada. Entonces, todo ya está documentado. Entonces, por eso es importante cuánto se va a transfundir y no transfundir por transfundir. ¿Qué urgencia tiene la transfusión? Ya lo vimos hace un momento. ¿Y qué síntomas se van a aliviar con la transfusión? Voy a lograr parar un sangrado. Voy a lograr reponer la inestabilidad hemodinámica del paciente. Va a estar menos disneico. Como les mencioné, los pacientes cardiópatas, los pacientes renales, perdón, los pacientes cardiópatas, los pacientes con problemas respiratorios dependientes de oxígeno o aquellos cardiópatas que tienen bypass coronario, que tienen stent coronario, que tienen cardiopatía isquémica, que tienen valvulopatías, anginas estables, inestables, cualquier situación que me condicione un riesgo cardiovascular, debo mantener la hemoglobina entre 8 y 10 independiente de la sintomatología. Es otra la situación. ¿Por qué? Porque obviamente los paquetes globulares, ¿qué es lo que van a
tener como sustrato principal eritrocito, y el eritrocito que va a transportar oxígeno. Entonces, bajo ese argumento, es ahí lo que yo voy a actuar. Y siempre ver si se ha considerado otras alternativas. Hablamos la anterior clase sobre la opción de la vitamina K y las peleas que pueden tener ustedes o discusiones, que en realidad debería ser buena comunicación con los cirujanos. Y mucho cuidado en la parte práctica, en la parte privada. Cuando estén en la parte privada, no se olviden que cada bolsa que ustedes vayan a querer pedir, la van a tener que algunas veces comprar el familiar. Y comprarla cada unidad no es barata. Para llegar a la dosis que ustedes necesitan. ¿Qué tal que necesiten 6 bolsas de plasma? Y el paciente le diga, solo conseguí para 3. ¿Están en la dosis correcta? No. Entonces, pero ya, vaya, sirve aunque sea eso. No es así. Entonces, o hacen las cosas bien o mejor no hacerlas. Ya, entonces, vean otras alternativas. Tiene una anemia, como el joven que le puse de ejemplo de 15 años, tiene una anemia ferropénica por pérdidas gastrointestinales crónicas secundarias a enteroparasitosis. Le van a transfundir o van a ver otra alternativa de tratamiento, como por ejemplo desparasitarlo e inmediatamente iniciar sales de hierro Biora. Sales de hierro Biora, ¿cierto? Entonces, siempre ver otra alternativa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los hemocomponentes, no es lo mismo que los hemoderivados. Cuidado, escucho eso en los pasillos, escucho en los colegas, escucho por muchos lados. No es lo mismo. Cuando va un donante a un banco de sangre y le obtienen una bolsa de sangre completa, ¿listo? ¿Ya? Pasa después esto por un proceso de centrifugado, donde yo puedo ver la parte líquida y la parte sólida. La parte líquida que está más suspendida es el plasma, que contiene plaqueta y también contiene esto de acá. Miren, tiene una fina capita de leucocitos y proteínas y antígenos, ¿ya? Que son los causantes de las reacciones transfusionales. Que son los causantes habitualmente de las reacciones transfusionales. Estos de acá. ¿Listo? Entonces, cuando yo agarro y hago la división, la separación de estos hemocomponentes, inicialmente los separa el banco de sangre en paquetes lobulares y en los plasmas ricos en plaquetas. Así lo dividen inicialmente en los bancos de sangre. Y a partir del plasma rico en plaquetas, a través de nuevos procesos de centrifugación, sacan los concentrados de plaquetas y sacan el plasma fresco congelado. Y del plasma fresco congelado, recién cuando lo someten a temperaturas muy frías, sacan los crioprecipitados. Y de este mismo plasma sobrante es lo que sacan los hemoderivados. Los hemoderivados. Entonces, ¿de dónde salen los hemoderivados? Del mismo plasma. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hay en el plasma? ¿Qué derivados puedo tener? La albúmina. Habíamos dicho en la primera clase de qué está compuesta la sangre, de plasma y elementos formes. ¿El plasma qué tiene? ¿Tiene agua? ¿En qué porcentaje? 90 y 92%. 4 a 6% habíamos dicho que es de proteínas, y de esas proteínas 60% es albúmina. Entonces la albúmina es un hemoderivado. Listo. Las globulinas lo propio dentro de las proteínas, y acá también intervienen otros factores de la coagulación específicos. Y ahí puedo sacarlo directamente al factor 8 para la hemofilia A, al factor 9 para la hemofilia B, al factor 11 para la hemofilia C. Listo, pero estos salen del plasma fresco congelado. Y acá los voy a dejar a ustedes con una pregunta. Hay una disyuntiva y está relacionado al trabajo que les puse. Los testigos de Jehová. ¿Ellos están de acuerdo con la transfusión de sangre, sí o no? No están de acuerdo, ¿no? ¿Y si yo le administro albúmina? Probablemente digan lo mismo. Ni sabe. Claro. Ni saben. ¿Y de dónde viene la albúmina? De plasma fresco
¿Y el plasma? Entonces, en algunas ocasiones se chocaron conmigo los testigos de Jehová. Está bien que no acepten lo de allá. ¿Y esto? ¿Usted sabía de dónde viene la albúmina? ¿Y usted sabía de dónde viene el plasma? Todos del mismo lado. Todos bajo esa misma línea. Entonces, queda entre paréntesis esa situación. ¿Sí? Bien. Sabiendo eso, entonces hablemos de cada hemocomponente. No son hemoderivados. Dicen, vamos a transfundirle hemoderivados, 2 paquetes globulares. ¿Estará bien? No. Entonces van a ustedes también poder ya corregir esa situación. Cuando hablamos de concentrados de eritrocitos, algunos también le llaman concentrados de paquetes globulares. Ambos términos son válidos. Cuando ya yo tengo todo el proceso ese de fraccionamiento de los hemocomponentes se hace en los bancos de sangre. Los bancos de sangre los pasan luego ya los distintos hemocomponentes con sus grupos ya empaquetados directamente a lugares de almacenamiento en los servicios transfusionales. Entonces significa que ahí yo es donde voy con la orden a solicitar el hemocomponente para que el personal bioquímico lo saque del lugar donde está almacenado, lo descongele si es necesario y vaya y suba el de transfunda al paciente. Entonces, en la caja tenemos banco de sangre y tenemos servicio transfusional, que es donde yo estuve ahí como 2 años y medio como jefe del servicio transfusional, donde lo habilitamos y lo acreditamos. Fue el primer servicio en ser habilitado y acreditado. Sí. Bien, tiene una caducidad de 35 a 42 días. Eso es importantísimo que se fijen cuánto tiempo tiene. Si lo van a hacer de forma privada, a ver, cuando llegue el hemocomponente quiero ver la fecha. 35 a 42 días. El volumen es muy relativo y depende muchas veces de las bolsas. Puede poner en promedio 350 a 400. Algunos tienen hasta 450. Mucho cuidado con los pacientes cirróticos que están en anasarca, pacientes con insuficiencia cardíaca, clase funcional 3, 4, pacientes con problemas respiratorios y pacientes con problemas renales. Tiene una cantidad de hematocrito en torno al 50-70%, la dosis depende del grado de anemia. ¿Ya? ¿Cuál es la dosis entonces acá? La dosis mínima para corregir ¿qué cosa? Síntomas. No estamos hablando de corregir un valor de laboratorio. Entonces, por lo tanto, la necesidad de transfusión de paquetes globulares va a depender del estado hemodinámico del paciente. Y para hacerlo más sencillo y que no haya tanto bla, bla, bla acá, ¿ya? En pacientes con problemas cardíacos y en pacientes con problemas renales, el tiempo de transfusión es en 4 horas máximo. Entre 3 a 4 horas máximo. En el resto de los pacientes es en 3 horas el tiempo que tiene que entrar ese paquete globular. ¿Listo? Pacientes cardiópatas y pacientes renales, para que no se sobrecarguen de volumen y no hagan edemas agudos de pulmón, es en 4 horas, el tiempo máximo. Nadie puede pasar más allá de 4 horas. Corren el riesgo de que le hagan una reacción anafiláctica y se muera el paciente. Saquen de inmediato esa bolsa. Nadie, no es que sobró un poquito que termine de pasar, faltan unos 50 ml, pero ya pasó 4 horas. Saque, independiente de lo que sobre o lo que falte, o que se trancó, lo vuelvo a recanalizar. Saque, no hay ninguna excepción, ninguna. ¿Se entiende? No caigan en los juegos de enfermería ni del propio paciente. Doctor, pagué 500 bolivianos por ese componente y solo entró la mitad. Mire, la enfermera no se fijó, estaba acodado acá. Lo lamento, no puedo ponerlo en riesgo su vida. Ya pasó el tiempo que tenía que haber entrado. Es un elemento biológico que no puede permanecer más tiempo. 1.3 a 1.5 gramos aumenta la hemoglobina. Bien, ¿y en qué tiempo debo hacer el control para verificar que haya aumentado ese valor? En la literatura habitualmente no hay. Algunos te van a decir en 24 horas, otros te van a decir de forma inmediata. Pregunta, doctor.
Las 4 horas que usted menciona son desde que sale del banco de sangre. No, desde que entra el paciente. Desde que entra el paciente. ¿Ya? Entonces, el almacenamiento habitualmente habíamos dicho que es en torno a 2 6 grados, ¿no es cierto? Entonces, eso a temperatura ambiente va hasta que suba al lugar del paciente. Entonces, porfa. Hasta que llegue a donde el paciente ya está con temperatura ambiente, entonces no hay problema. Y si quiere láser, mantiene presionado. Ya, gracias. Entonces, 4 horas como máximo, ¿ya? Bien. Entonces, ¿en qué situaciones, perdón, estamos diciendo de que en qué tiempo vuelvo a hacer el control, ¿no es cierto? Para ver cuánto aumentó. No menos de allá de las 6 horas. Después de las 6 horas en adelante ya pueden saber cuánto verdaderamente aumentó. Listo. Y les voy a pasar el dato. Solamente eso aplica a los paquetes globulares. Con el resto de los hemocomponentes, termina el último paquete, mande laboratorio. Solo con paquete globular después de las 6 horas. ¿Ya? Entonces, ¿en qué situaciones debemos administrar? Entonces, miren, hay 3 grandes grupos en los que se administran paquetes globulares. El primer grupo son en los prequirúrgicos, el segundo en las anemias crónicas y el tercero en casos de emergencia. Pásalo. ¿Ya? Entonces, en los 3 grupos varía. En los pacientes con anemias preoperatorias, un adulto normovolémico, miren este dato acá, un adulto normovolémico con cifras de 7-8 gramos de hemoglobina, si está asintomático y no tiene una patología cardíaca o respiratoria de base, puede ser anestesiado sin riesgo de complicaciones por hipoxia. En resumida cuenta, no hay un valor por debajo del cual de hemoglobina no se pueda dar anestesia. ¿Qué significa? Que llegaste con trauma abdominal penetrante, choqueado y que te tienen que meter a emergencia, a quirófano para salvarte la vida y estás pálido, hipotenso, taquicárdico, ¿me entendés? Con shock hipovolémico grado 3, 4 y tenés que llamar al banco de sangre que te reserven hasta que llegue tu valor de hemoglobina. Imagínate que te tengan en la emergencia cuántas horas hasta que llegue tu hemoglobina. Y resulta que cuando estás en quirófano llega tu hemoglobina y estás en 3 y el anestesiólogo ya te dio anestesia. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? En situaciones de emergencia no vas a esperar el valor de hemoglobina, no vas a esperar que te transfundan para recién te solucionen la emergencia quirúrgica. Se van a dar cuenta cuando estén en emergencia, pero cuando están en piso no puede entrar al quirófano mientras la hemoglobina no esté mayor a 8. ¿No? Entonces, qué incongruencia. Sí puede, ¿ya? Protocolo de indicaciones de transfusión perioperatoria de concentraciones de Matías, ¿ya? Entonces presten atención a estos detalles. Si tiene menos de 70 años con función cardiorrespiratoria normal, no hay patología cardiopulmonar asociada, hay estabilidad hemodinámica, hay una diuresis mayor a 50 ml/hora, no hay hemorragia activa o persistente, transfundir cuando el nivel de hemoglobina sea menos de 7. Estamos hablando en un paciente que vaya a ser preparado para una cirugía. ¿Listo? Ahí sí. Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente, no vas a esperar un valor, un parámetro como tal. En cambio, en el paciente con enfermedad coronaria, cerebrovascular, habíamos dicho, o paciente con problemas respiratorios, independiente, ¿ya? De que si puede tener 7.5, ¿qué hace si tiene 7.5? Y es paciente cardiópata, entras ahí como que, ¿y ahora qué hago? ¿Ya? Hay lo que es las transfusiones permisivas también. Entonces, en esos casos, tenés que mantener tu hemoglobina entre 8 y 10, no se olvide. Pacientes cardiópatas respiratorios deben mantener hemoglobina entre 8 y 10. Ahora, el tema va con los pacientes con anemia crónica, los renales crónicos. Ellos viven normalmente con hemoglobina de 8, 9, caminando, tranquilos, porque no hay eritropoyetina y por las diálisis agarran y todo el tiempo están perdiendo sangre.
O en un paciente con una anemia inflamatoria de larga data, tiene tuberculosis, es reo de la cárcel, vive en condiciones de hacinamiento, ¿sí? ¿Qué va a hacer en ese caso? Entonces, la situación es sencilla. Toda situación crónica que se reagudiza y me produce inestabilidad hemodinámica se transfunde. Entonces, ¿qué le llaman? Anemias crónicas reagudizadas. Toda situación que me genere sintomatología. Entonces, hay que tener igual en cuenta la edad del paciente, el comienzo del cuadro clínico, velocidad de progresión, valorar si la anemia cursa con disminución de la eritropoyetina en los casos renales crónicos. Aquí hay parámetros, hay como que una referencia como para que puedan tomarlo en cuenta. No transfundir a nadie, si su hemoglobina es igual o mayor a 10. A nadie se transfunde. ¿Listo? Si está entre 8 y 10, van a considerar la transfusión, como dijimos, problema cardíaco, problema respiratorio. ¿Listo? Este subjetivo de acá mayor a 75 años, habría que valorar si hay alguna de estas situaciones que pueda, por decir, un hipertenso diabético con 75 años y que ya hizo emergencia hipertensiva, ¿no? Hay que valorar cada caso. Entre 6 y 7, seguimiento clínico estricto y transfundir si presenta síntomas. Y menos de 6, transfundir. No se olviden una cosa, una hemoglobina menos de 6 precipita una insuficiencia cardíaca. Ahora, hay dos puntos que tienen que tomar en cuenta acá. Los pacientes renales. Aquel paciente renal crónico y aquel paciente renal crónico que va a entrar a diálisis. Sus parámetros son diferentes. El renal crónico, listo, que tiene largo tiempo de evolución, pero todavía no está en diálisis. Por debajo de cuánto de hemoglobina le transfundo. Por debajo de 6. Pero aquel que ya está en diálisis, lo voy a considerar cuando esté en menos de 7. ¿Ya? No se olviden que las diálisis hipotensan. ¿Ya? Entonces, preferible transfundirle al paciente cuando la hemoglobina esté en menos de 7. Bien. Aquí viene el tema, en las anemias por las hemorragias agudas. En hemorragias agudas con una pérdida mayor del 30%, que equivale a más de 1,5 litros, para reponer la capacidad de transporte de oxígeno en pérdidas de sangre de origen quirúrgico, cuando ésta sea mayor a 2 litros, o las pérdidas en los casos que deben valorarse de acuerdo a la clínica. Para eso es importante esto. Como en todo sangrado, no solamente a nivel abdominal, cualquier tipo de sangrado, chicos, deben ustedes encajarlo en un grado de shock hipovolémico. La necesidad de transfusión está en base al grado de inestabilidad hemodinámica que me refleja esa pérdida sanguínea. ¿Ya? Entonces, cada grado me va a reflejar un porcentaje y un valor en ml de sangrado y voy a tener las variables. El pulso, la presión del pulso. ¿Ya? Hay lo que se llama la presión arterial del pulso. Esto se mide a través de catéter directamente en la arteria radial. Obviamente eso no lo van a hacer. Eso se hace en terapia intensiva. ¿Ya? Pero sí, las otras variables, la frecuencia respiratoria, la diuresis, el estado de conciencia. Y de acuerdo a eso voy a ver qué opción de tratamiento voy a dar. Pero que tienen que saber que el punto de corte es entre el 2 y el 3. Y lo que hace la diferencia es la presión arterial. De normal comienza a caer. En el momento que un paciente que ha perdido sangre veo que está hipotenso, ese paciente ya está en una clase 3. Entonces voy a suponer que está entonces perdiendo entre 1,5 litros y 2 litros, que corresponde al 30 a 40% de pérdida sanguínea. A ese paciente, si bien en primer lugar, voy a hacer una terapéutica con soluciones cristaloides, también de forma paralela voy a administrar paquetes globulares. No siendo así en una clase funcional 4, donde esto ya no hay. Ya no hay. Porque en un grado 4 habíamos dicho que se aproxima, ¿qué triada? De la muerte. Entonces ahí debo rápidamente reponer todo lo que se perdió. Esta lámina está intencional.
Aquí tienen que sacar esto de acá. No cristaloide. No voy a reponer nada con cristaloide. Ahí ya no es el tema, el shock como tal. Ahí es el tema que corre riesgo la vida por la triada de la muerte. Debo reponer todo lo que se perdió. ¿Ya? Entonces, miren, estos son los que indicativos en realidad de inestabilidad hemodinámica. Hablamos de inestabilidad hemodinámica cuando uno hay hipotensión relativa, una presión arterial media menor del 70-80% de la basal. Lo ideal es de que puedan sacar una presión arterial media. Cuando hablo que el paciente está estable hemodinámicamente, si saco la presión arterial media, puedo basarme en eso y mantenerlo mayor a 70 mi presión arterial media. ¿Ya? Pero si agarro y hablo en porcentaje menos del 70-80% de la basal, o hablo de una taquicardia relativa del 120-130% de la basal. ¿Qué significa la basal? Si normalmente mi frecuencia cardíaca es 70, ¿no es cierto? Estoy hablando entonces que el 100% de 70 sería 140, el 120% pues por encima de los 160 aproximadamente. ¿Ya? A eso se refiere. Número 2, incremento de la fracción de extracción de oxígeno, saturación de oxígeno en sangre venosa, menos del 50%, presión parcial de oxígeno, menos de 32 milímetros. Estos parámetros son a través de la gasometría arterial que tengo que sacar. Y no solamente eso, hago una gasometría arterial y si el paciente tiene una vía venosa central, de la vía venosa central también saco una muestra para ser analizada, porque ahí es donde voy a sacar el incremento de la fracción de extracción de oxígeno, la saturación de oxígeno, ¿en qué dice? En sangre venosa. La presión parcial de oxígeno en sangre venosa. La caída de la saturación de oxígeno venoso central menos del 60%. Ese es otro. La disminución del consumo de oxígeno más allá del 10% del inicial. Y esto que sí o sí deberían solicitarlo, que es un indicador de hipoxia tisular. ¿Listo? Es un indicador del shock. ¿Alguien me da la definición del shock por ahí? Estado de hipoperfusión tisular acompañado de hipotensión arterial. La hipoperfusión tisular, ¿cómo la vas a medir? Una de las formas de medirla es a través del lactato sérico. Si está mayor a 2, asustarte. Eso significa los pacientes que se están choqueando, debo pedir lactato. ¿Listo? Oxigenación tisular regional insuficiente. Háganle un electrocardiograma. Primero, puede conducir a isquemia miocárdica esta oxigenación tisular, a una hipotensión o taquicardia e incluso a la neumovolemia. La isquemia miocárdica puede ser detectada en el electro, depresión del ST, elevación del ST, trastornos del ritmo o anomalías de la contracción miocárdica. Entonces, si el paciente no tiene una vía central, pero imagínense un paciente que está en shock hipovolémico y no tiene vía central, es también peligroso. Paciente que está choqueado, inmediatamente en emergencia se debe colocar vía venosa central, o una yugular o una subclavia, sí o sí. E inmediatamente ahí lo que se hacen es sacar una muestra de sangre venosa y lo mandan a analizar, ¿ya? Entonces se hace una gasometría venosa, ¿ya? Le hacen un electrocardiograma de forma paralela y si evidencian algo de esto, entonces estarían verdaderamente frente a una inestabilidad hemodinámica. Bien, ahora hay un término que se maneja que es mucho más peligroso, que es la transfusión masiva. Han debido escuchar. En ginecología lo van a escuchar bastante y ahí aplican los que son los famosos códigos rojos. Los códigos rojos fueron fundados en los servicios de ginecología y que debían también ser trasladados a los servicios de emergencia de adultos que no sean ginecológicos también. Deberían aplicarse. Un paciente que viene con un shock hipovolémico porque agarró en el cuarto anillo del avance, tuvo un accidente de tránsito, politraumatismo, fracturas expuestas y con shock por pérdida de sangre, cuando llega a la emergencia debería también haber un botoncito que diga código rojo e inmediatamente eso salta en el servicio transfusional e inmediatamente sabe que tiene que venir con un paquete globular, un plasma fresco congelado ya de donante universal, directo a transfundir. ¿Me entiendes? La activación de los códigos rojos en otros países funcionan así. Ya tienen preparado su maletín
con lo que van a ir. Y en otros lados son tan expertos que ni siquiera solo vienen con paquetes globulares o con plasma, vienen con ampollas directas de fibrinógeno administrado. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se habla cuando hablamos de transfusión masiva? La administración de un volumen igual o mayor al volumen sanguíneo en menos de 24 horas en el paciente adulto o en menos de 6 horas en un neonato. Esto significa que requirió, si estamos hablando de paquetes globulares, que en promedio tienen aproximadamente 400 ml, ¿cuántas bolsas tuvieron que haberle pasado en 24 horas? 10 bolsas, ¿no es cierto? Que es un poco difícil. Pero ¿qué tal si fue plasma? El plasma tiene 150 ml, es más rápido de administrar el volumen, ¿no? Entonces suman todos los hemocomponentes. Si entre todos los hemocomponentes sobrepasa la cantidad de tu volumen sanguíneo, estamos dentro de la definición de transfusión masiva. Y es tremendamente peligrosa. La etiología de la necesidad de una transfusión masiva es peligrosa para la vida y plantea mayores riesgos que los asociados con una simple transfusión de un hemocomponente. No olvidar que el factor más importante para el sostén de la oxigenación ística es el mantenimiento de un flujo sanguíneo y la presión arterial adecuada, mediante infusión de suficiente volumen como para corregir o prevenir un shock hipovolémico. Cuando no has podido con la administración de soluciones cristaloides y necesitaste transfusión, imagínate, te han cambiado toda tu sangre por sangre de otras personas. Y todas las unidades han venido de diferentes personas. Y si estamos en Bolivia, solamente hacen pruebas rápidas para 5 enfermedades. Solo para 5. 5. En otros países no hacen pruebas rápidas. Imagínate que el paciente tenga un periodo de ventana de una enfermedad transmisible. En otros países te hacen la prueba que tiene que ser. Y no a 5, hacen más de 50. ¿A cuánto te expones entonces? ¿Cuántas personas con el ánimo de que le puedan devolver porque le transfundieron a su familiar omiten enfermedades para que de una vez se deslinde de esa responsabilidad de deudor donante? Y el paciente era chagásico o tenía una colagenopatía. Harto hay, harto hay. ¿Cuáles son las complicaciones entonces de la transfusión masiva? Alteración en la hemostasia por déficit de factor de coagulación y trombopenia dilucional, intoxicación por citrato. Acá está. Dentro de los componentes de los paquetes globulares hay uno que les mencioné el otro día, que es el citrato. El citrato es el quelante del calcio. Entonces, imaginen un paciente que viene sangrando y yo, paquete globular, paquete globular, paquete globular, y el paciente sangrando y yo le estoy dando quelante de calcio. Elimine su calcio, elimine su calcio. Entonces, ¿cómo se van a activar los factores de coagulación? ¿No ven? ¿Cómo se van a activar los factores de coagulación? Entonces estoy más bien haciendo, pero no mejora, sigue sangrando. Obvio que no va a mejorar. Pasarle de forma paralela al gluconato de calcio. Ahí sí, cambia la figura. Para tomar decisiones adecuadas en las indicaciones de plasma fresco congelado y crioprecipitado es necesario saber lo que ya habíamos visto la anterior clase, ¿no es cierto? La vía intrínseca, la vía extrínseca, la vía común, los factores de coagulación, etc. No vamos a hablar de esto porque ya lo hemos visto. Plasma fresco congelado, ¿ya? Se obtiene de una unidad de sangre total que es congelado antes de las 6 horas para que se mantengan los factores lábiles de la coagulación, el factor 5 de la ida y el factor 8. Esos son los dos principales factores que mantienen al plasma fresco congelado. ¿Qué significa? No significa que solamente tienen estos factores, significa que esos dos factores lo mantienen estable al resto de los factores que están dentro del plasma, ¿ya? ¿En qué situaciones se debe transfundir plasma fresco congelado? Como reposición de factores de coagulación cuando la deficiencia es múltiple, insuficiencia hepática, sí, transfusiones masivas, cuando no hay disponibilidad de los factores purificados, 5, 7, 9, o en la reversión de efectos de los anticoagulantes orales antagonistas a la vitamina K. Le diste warfarina hasta un punto que ya tu TP te salió incoagulable y de repente comenzaste a tener melenas. Le descontinúas la warfarina
pero su efecto, su reversión no va a ser inmediata. Va a ser en 72 horas, pero no lo vas a tener 72 horas con melena. Transfundirle porque está sangrando. ¿Qué le vas a transfundir? Plasma fresco congelado, porque te va a aportar los factores vitamina K dependiente. Miren, el plasma fresco congelado se almacena en freezers a menos 20 grados centígrados. Significa que cuando ustedes lo sacan es una piedra. ¿Cuántas veces no lo he lanzado al suelo? Mentira, al mesón. Al mesón. Son unas piedras así. ¿Ya? Tienen 150, 200 ml más o menos. A menos 20 grados, y cuando van a ser descongelados se lo hace a 37 grados en baño María. ¿Qué significa eso? Que cuando yo lo descongelo, no lo puedo ya volver a congelar. Entonces, por eso que también tiene que estar bien indicado. No, ya no quiero los plasmas, pues se fregó. Los paga nomás ahora y se los lleva para que se los transfunda. Si estás en la parte privada, no se te van a colgar tremendamente. Uno es eso. Y número dos, infundidos en 30 a 60 minutos y no puede permanecer en temperatura más allá de 2 horas. En otras palabras, transfundir 6 unidades de plasma fresco congelado de forma continua. Significa que tiene que ir la bioquímica del servicio transfusional con sus 6 bolsas ahí en su conservadora y esperar de que pase uno, pasarle de inmediato el otro, pasarle el otro y el otro y el otro, porque tiene 2 horas para que pasen los 6 de forma corrida. ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces ellos reniegan mucho con los que piden en quirófano, por ejemplo. El quirófano llega, no, ya no está sangrando, no, ya cerré, ya no le voy a necesitar. Y entonces ahí se enervan las bioquímicas. ¿Cuál es el fundamento de la dosis que se administra? La concentración de factores tiene que bajar al menos del 30% para que se produzca alteración del coagulograma, lo que les mencioné. Lo normal, 11 a 13 es el equivalente a decir 80 al 100%. Cuando tienes menos del 70% es lo que se te va a alterar tu TP. Entonces, ¿cuánto es la dosis? Habitualmente 10 a 15 ml, hasta 20 ml puede darnos de plasma fresco congelado kilo peso por paciente. Y esto me va a reponer de 25 a 35% de los factores plasmáticos. Hagamos el ejemplo. Si el paciente pesa 70 kilos y le vamos a dar a una dosis de 15 ml kilo peso, ¿cuántas unidades voy a necesitar sabiendo que cada unidad es de 150 ml? Vamos, saquen. El paciente pesa 70 kilos. La dosis le voy a dar a 15 ml kilo peso. Y las bolsas vienen de 150 ml. Si le voy a dar a 15 ml, entonces tengo que sacar 15 por 70, ¿cuánto es? ¿Ah? 1150. 1050. 1050. Si una bolsa tiene 150, ¿en cuántas bolsas voy a llegar a 1050? 7. Entonces, esa es la dosis de ese paciente para que me reponga 25 a 35%. Si estaba en 40% de porcentaje de actividad, me lo va a subir hasta 70 o 75%, exacto. ¿Se entiende? Si yo le doy menos cantidad de bolsas de plasma fresco, no voy a tener ese efecto. Y el paciente puede seguir sangrando y su TP puede seguir normal, porque no le he dado la dosis correcta. ¿Comprenden, no? Bien. Aquí hay otras que puede ser un poquito más complicado, pero a ver. Otra forma de indicar el plasma es cuando la relación del paciente con el control del APTT es mayor a 1.5 veces el límite superior de lo normal, o cuando el INR del TP o la relación paciente-control es superior a 1.5. Aquí hay que entender dos cosas. Aquí habla cuando tu INR normal es de 1, pero si está mayor a 1.5 más sangrado, le transfunde. Más sangrado. Pero
Si es mayor a 2.5, aunque no esté sangrando, también puedes transfundirle. Para que se entienda un poquito mejor, porque a lo mejor estoy hablando en cristiano, ¿no? ¿Sí? Lo normal del TP es de 11 a 13 segundos, que representa 80-100% de actividad, y un INR de 1. Para que un INR se vaya a 2 significa que ya no va a ser 13, va a ser el doble, va a ser 26. Si es 26 significa que ya no va a ser 100%, va a ser 50% de actividad. Ahora se entiende. Entonces, si está mayor a 2.5 su INR, significa que está alrededor de 30-35 su TP, ¿ya? Que su porcentaje de actividad está por el 25-30% aproximadamente. Ese paciente tiene altísimo riesgo de que desangre en cualquier momento, entonces se puede convertir en una indicación. ¿Listo? ¿En qué situaciones no está indicado? Entonces yo me iba, porque pedían habitualmente por estos motivos las transfusiones, no porque lo necesitaban. Entonces ahí era, guau, pero ¿por qué pide? Así, ¿no? Antes lo utilizaban como que el paciente está choqueado para hacerle plasma, para revertir los anticoagulantes orantes si el enfermo no sangra. Se debe suspender el anticoagulante si es preciso tener vitamina K suficiente. El plasma tiene proteínas y el paciente es desnutrido. Transfúndanle plasma para aportarle proteínas. Está demostrado que no tiene un aporte nutricional las proteínas que están puestas en el plasma. Para nada. Tiene inmunoglobulina. Transfundámosle plasma. Prevención de hemorragia intraventricular recién nacido, plasma también. Corrección de efecto anticoagulante de la heparina, plasma. No, ninguna de esas ya está sustentada. Ninguna de esas. Solo si hay sangrado asociado a prolongaciones de los tiempos de protrombina, el INR o el porcentaje de actividad. Después, como nutrición, como hipovolemia o para aportar inmunoglobulina, no tiene ningún beneficio. Luego, los crioprecipitados obtenidos a partir igual del plasma fresco contienen aproximadamente factor 8, 70-80 unidades, fibrinógeno. En promedio estamos hablando acá. En alguna literatura van a encontrar 150 a 200. Ya no hay problema. Y tiene el factor 13. ¿Se acuerdan que hablé? Que por descarte un paciente que está sangrando, ¿no es cierto?, le pueden transfundir crioprecipitado y les puede corregir esto. El crioprecipitado contiene tanto la fracción coagulante como el factor también de von Willebrand. Entonces, si resumimos, ¿qué es lo que principalmente tiene crioprecipitado? Principalmente fibrinógeno, factor de von Willebrand. Tiene también factor 8 y factor 3. ¿En qué situaciones se indica entonces la hipofibrinogenemia adquirida? En las transfusiones masivas y en las CIT, para restablecer los niveles de fibrinógeno para que sea mayor a 100. Imagínense, aquí esto es una situación amenazante. En un paciente que está haciendo una CIT y yo le pido TPA-PTT fibrinógeno, donde mi fibrinógeno idealmente tiene que estar alrededor de 200, 180, 200, pero si yo lo encuentro ya menos de 100, y ya está por los 90, 80, y todavía no hay sangrado, o está comenzando a haber indicios de sangrado, yo no lo pienso dos veces, en ese momento directamente, crioprecipitado. Ya, entonces, hipofibrinogenemia. ¿Listo? En las placentas previas por depósito de fibrina en espacio intervelloso, otras indicaciones en los casos de hemorragia cutánea o mucosa de pacientes urémicos, reproducción de factor 8, hemofilia A, o en la enfermedad de von Willebrand, etc. Igual están almacenados a menos 20 grados centígrados, tienen una duración de 1 año en los servicios transfusionales, al igual que los paquetes de plasma fresco congelado. ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia el paquete lobular? 45. Y bajo almacenamiento. Y el plasma y crioprecipitado, estando en los freezer, tiene duración de 1 año. Listo. Se descongela igual a 37 grados y se administra antes de las 2 horas después del descongelamiento. Se administra una unidad igual que las plaquetas, ¿ya? Una unidad por cada 10 kilos de peso de dosis cuando el fibrinógeno inferior a 100 o hay evidencia de sangrado clínico. ¿Cuánto tiene
aquí en esta bolsita. ¿Cuánto creen que tiene acá en esta bolsita? ¿Alguien sabe? Ahí creo que dice. Debe decir por ahí. ¿Cuánto creen? No, es mucho menos. ¿Cuánto creen que tiene? 20 a 30 ml. Es poquitito. Es chiquitito. ¿De aquí cuánto dice? Debe decir por acá. Acá. 30. 20 a 30 ml es poquito. Entonces, igual uno tras otro, rapidito es eso. Y miren, ¿dónde está? Una unidad por cada 10 kilos de peso del paciente eleva el nivel del factor 8 en 20% y el fibrinógeno en 50 miligramos. Esto es relativo. Hasta 100 miligramos me puede aumentar el fibrinógeno dando yo esa dosis. ¿Qué significa? De que si el paciente pesa 70 kilos, ¿sí? ¿Necesita cuántas bolsas? 7. Dando las 7 me va a subir aproximadamente 100 miligramos. Es el tope. ¿Listo? 100 miligramos. 50 es lo mínimo. Hasta 100 miligramos. ¿Qué significa? Que si estaba en 80 tu fibrinógeno, vas a esperar que llegue hasta aproximadamente 100 miligramos tu control. ¿Sí? Entonces vas a tenerlo por 180, la posibilidad de que haga sangrado por disminución de fibrinógeno bajísima. ¿Listo? Esto es un protocolo que lo utilizan, por ejemplo, en Barcelona, ¿ya? Donde acá miren está el código rojo que les mencioné, e inmediatamente ya tiene un concentrado de Matías, tiene el fibrinógeno, tienen acá 4 gramos listos ya para transfundir, pulse de plaquetas le llaman cuando tienen 1 y plasma fresco pueden llevar 2, 4, pero inmediatamente. Algunos hacen relación 2, 2, 1, varía de acuerdo a los hospitales y a los centros, ¿ya? De forma general pueden hacer 1, 1. El tema de la coagulación, bueno, eso ya lo vimos en la anterior clase. ¿Cuánto viven las plaquetas? En términos generales, una plaqueta en sangre periférica, ¿cuánto vive? ¿Hasta cuánto? Hasta 10 días en promedio, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de plaquetas en cuestión de hemocomponentes, ¿hasta cuántos días? Hasta 6 días. 6 días. Una vez, las plaquetas, cuando te lo pasan de los bancos de sangre, están en unas máquinas que están en constante movimiento las plaquetas. Están así todo el tiempo. ¿Ya? ¿Han visto ustedes esas donde hornean los panes, no es cierto? Son puras rendijas, ¿no es cierto? Ahí está llenito de plaquetas, todito. Todo. Y todas están en agitación continua. ¿Por qué están en agitación continua? Para que no se agreguen. Para que no se agreguen. Significa que cuando lo sacan de ahí y tienen que ir a transfundir, tienen que estar así la bioquímica, de un lado para el otro. No puede tenerla quieta, porque si se agregan, hay la posibilidad de que te estén pasando un coágulo. ¿Se dan cuenta a lo que pueden exponer al paciente? A temperatura ambiente por 3 a 5 días, máximo 6 días, ¿ya? ¿En qué dosis se administra una unidad por cada 10 kilos de peso una vez al día? Ya les mencioné, aumenta de 5.000 a 10.000 unidades por cada unidad de plaquetas transfundidas. ¿Listo? ¿En qué situaciones en relación a la transfusión de plaquetas? Esto sí está bien. Estos valores los van a encontrar en la mayoría de los libros, son estos los correctos. Miren, de forma terapéutica, cuando hay una hemorragia activa por trombopenia menos de 50.000, en púrpuras trombopáticas con tiempo de sangría mayor a 15. De forma profiláctica, miren, en una cirugía de ojo, puedes operar el ojo con plaquetas mayor a 100.000. Si es menos de 100, ya puedes indicar la transfusión. Procedimientos invasivos. Puedes hacer una toracocentesis, paracentesis, colocación de vía central, punción lumbar con plaquetas ya mayores a 50.000. Ay, que te equivoques, pero no. Y le pinches en otro lado. Ahí es el riesgo. Muy pocos se animan a querer hacer esto, pero la literatura te lo dice, te lo respalda. De forma profiláctica, con plaquetas mayores a 50.000,
sí podés hacer procedimientos invasivos. Si es menos de 50, ya transfundible, ¿no? Cuando hay factores de hiperconsumo de plaquetas, acá por ejemplo en los casos de fiebre, infecciones, leucemias agudas, se transfunde. O clínicamente si el paciente está estable sin factores de hiperconsumo, pero tiene menos de 10.000. Yo he tenido hasta dengue con 6.000 y no le he transfundido. Pero he estado ahí al lado. Riesgoso. En relación a la resucitación hemostática en el shock hemorrágico traumático, lo que se llama coagulopatía en trauma, es una situación mucho más compleja, ¿ya? Vamos a hablar aquí algunas cositas bien rápidas. Le llaman lo que se llama cirugía de control de daño en trauma, rápido control quirúrgico de la hemorragia, contaminación, evitar daños adicionales para restauración fisiológica normal. Inicialmente, la cirugía de control de daño de trauma lo hicieron en la Primera Guerra Mundial, donde entre ellos mismos agarraban y se hacían transfusiones masivas. Había alguien que le dispararon y agarraron y se sacaban sangre y iban y le pasaban su propia sangre, la sangre de esa persona, al otro. Hacían transfusiones completas. Eso ya no se hace hoy en día. Transfusiones completas no hay, es directamente transfusión de hemocomponente. Se vieron que aunque los mejoraba parcialmente, como para sobrevivir esa guerra, pero a la larga terminaban con otro tipo de complicaciones, ¿ya? Entonces, ahí lo que se llama las fases de resucitación, dos componentes, reanimación hipotensiva y reanimación hemostática, lo que le decía. La hipotensiva directamente relacionada a las soluciones cristaloides. La hemostática, para que no se pierdan, en el grado 3, paquete globular, y en el grado 4 repongo todo lo que se perdió y priorizo la reanimación hemostática en el grado 4, ¿ya? En las reanimaciones hipotensivas actuales consideraciones implican limitar o retardar la reanimación con líquidos endovenosos preoperatorios en aquellos pacientes con sangrados no controlados o en estados de hipoperfusión, manteniendo presión menor a lo normal hasta controlar la fuente de sangrado. Metalíquido, metacristaloide, por vía central, líquido tibio, a chorro. ¿Listo? Y la reanimación hemostática, el empleo de los componentes sanguíneos tempranamente en la fase de reanimación para restaurar la perfusión, coagulación, minimizando el uso de cristaloides, previniendo dilución de factores, y utilizaban las diferentes relaciones: concentrar eritrocitos, plasma, plaquetas y crioprecipitados. 1, 1, 1, 1. ¿Cuál es el que voy a priorizar? De eso se trataba los estudios que han hecho sobre este tema del trauma. 8% en traumas en general y 25% en traumas severos se ha visto que hay asociación con coagulopatía, y la forma en que se lo veía era de la siguiente. En las coagulopatías traumáticas agudas ya había el evento primario, 25% de los pacientes, y la teoría era la generación de factores tisulares que conducía al incremento de la trombina con patrón de coagulación intravascular diseminada y fibrinólisis acelerada. Y eso me ocasionaba, ¿qué cosa? Disminución de plaquetas, aumento de TP, disminución de fibrinógeno, aumento del producto de la acción fibrina, disminución de la antitrombina, y todo esto al margen de la CID que me llevaba, condicionaba un síndrome de distrés respiratoria aguda con falla orgánica y la muerte, ¿sí? Entonces, esto es lo que habitualmente ocurría y es el respaldo en el por cual se debe reponer todo lo que se pierde. Porque si le metes solamente líquidos acá, el paciente se va a morir por el sangrado. Hay una fibrinólisis alterada y acelerada. Entonces acá vieron que había inflamación, activaciones hemostáticas, hipoxia, acidosis, hipotermia, coagulopatía dilucional, y que condicionaba mayor riesgo de vida, la coagulopatía misma como tal. Entonces, bajo esos fundamentos de la acidosis, hipotermia y la coagulopatía, es lo que simplemente decían de que había que devolverle al paciente la sangre que perdió, hablando de los shock hipovolémicos severos o grados 4, ¿ya? No se vayan a olvidar. Entonces, ¿qué es lo que se iba? ¿Qué es lo que se hacía? Entonces, había la forma reactiva o tradicional. ¿Cuál era la secuencia? Cristaloide, luego eritrocito, luego plasma, luego plaqueta, y los pacientes hipotensos a pesar de cristaloide, luego 6 unidades de concentrados eritrocitos, seguían la coagulopatía, seguían los sangrados y los pacientes seguían muriendo.
Entonces, por eso, ¿cuál es el punto de partida? Clasificar a los pacientes de acuerdo al estado del shock hipovolémico. Cuando hablemos de hemorragia digestiva alta, lo mismo. Debo clasificar primero al paciente de acuerdo al grado de shock hipovolémico. En cambio, lo que se debe hacer en realidad es anticiparse al control de daño. Lo utilizaban los militares igual. Disminuían la muerte por sangrado, el inicio simultáneo de los componentes sanguíneos o evitar las hemodiluciones y resolver la coagulopatía. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que debo entonces resolver? Vayan desde lo que ocurre al final hacia lo que ocurre al comienzo. ¿Qué es lo que ocurre al comienzo? Habíamos dicho. Lo que ocurre al comienzo es esto de acá, lo que se activa todo el proceso de hiperfibrinolisis. Entonces tengo que irme ahí a frenar eso en un shock hipovolémico grado 4. Entonces por eso se llama reanimación anticipada. Bueno, aquí varios estudios donde se veían acá en conclusión, para términos prácticos utilizaban algunos relación un plasma con un eritrocito o un plasma directamente con un eritrocito, otros que utilizan un plasma, un eritrocito y un crioprecipitado. Yo particular, un plasma, un crioprecipitado y un eritrocito. Después el tema de las plaquetas. ¿Listo? Muy bien chicos. Eso es lo que es terapéutica transfusional a grosso modo. Espero se haya entendido. Hasta aquí va a entrar su examen. ¿Listo? Estamos a 8 menos 5, ¿no? Voy a ir llamándolos para darles sus notas. Jóvenes, les doy esta alternativa. Pasarle las notas a Blas y Blas que se las pasa a todos ustedes. Bajo lista. Y ya Blas le dirá pues a cada uno entonces, ¿no? ¿Cuánto sacó? Ah, claro. ¿Prefieren así? Dios los bendiga.